Uno de los motivos más frecuentes de consulta al servicio de urgencia es el dolor abdominal agudo. De ahí que nosotros como médicos generales debamos conocer a cabalidad cada uno de los principios que debemos seguir para mandar para clínicos, para saber cómo tratar al abdomen agudo. Entonces, debemos tocar unos aspectos generales primeramente antes de abordar el tema y decir que el dolor abdominal agudo es bastante difícil de encasillar etiológicamente debido a que muchos cuadros se originan precisamente a nivel abdominal, pero tenemos otros que son a nivel extraabdominal. Ejemplos, una neumonía que afecte a nivel basal a los pulmones, a nivel sistémico, alguna crisis vasoclusiva, una anemia de células falciforme, algún ataque de porfiria agudo, ¿sí? Y son causales de ese dolor abdominal. Lo otro que debemos conocer es la definición del abdomen del dolor abdominal agudo, y es aquel que tiene menos de 24 horas de evolución, que es de inicio súbito o gradual y cuya causa se desconoce al momento de nosotros realizar la evaluación. Debemos diferenciarlo del abdomen agudo como tal. Ya vamos a estar viendo los signos de alarma para pensar en abdomen agudo, pero decir que el dolor abdominal agudo no afecta de manera significativa el estado general y el estado hemodinámico como sí lo hace el abdomen agudo. Por lo tanto, en el abdomen agudo vamos a encontrar alteraciones en la tensión arterial, vamos a encontrar alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, vamos a encontrar alteraciones en la saturación de oxígeno, ¿sí? Y por otra parte, van a existir tres causales que puedan originar un dolor abdominal. Y ellos son que debemos tener en cuenta que nuestro abdomen tiene dos capas, ¿sí? Tiene básicamente dos capas, suponiendo que este es el abdomen. Una capa que es parietal y otra capa que es la capa visceral. Y a su vez recordemos que el abdomen va a tener una inervación nerviosa y que muchas de esas vías pueden ir a otros órganos. Estamos aquí haciendo el ejemplo de que esas son las vías nerviosas. Entonces, si tenemos un dolor de tipo visceral es porque el dolor meramente se origina aquí en esos órganos. Es decir, podemos tener un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha porque la víscera está distendida o porque hay una obstrucción en esa luz apendicular. Pero si ese dolor también puede ser causado por una contractura muscular y eso podría ser similar a una apendicitis. Normalmente el dolor visceral va a tener la característica de que los síntomas vegetativos van a acompañar. Esos síntomas vegetativos serán diaforesis, serán náuseas, serán vómitos, etcétera, etcétera. Y el último tipo de dolor es el dolor referido. Y es que nosotros podemos tener un dolor de tipo de la vesícula, una colecistitis, y que ese dolor por una vía compartida me genere un dolor a nivel del hombro. Eso se conoce como signo de Danforth. Signos de alarma para nosotros pensar que estamos ante un abdomen quirúrgico. La probabilidad de que sea un abdomen quirúrgico por historia clínica, que nosotros encontremos que son pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, que tenga algún grado de inmunosupresión, tal como un VIH, que sea un paciente que haya utilizado corticoides de larga data, que sea a una persona alcohólica, que tenga una enfermedad cardiovascular, un cáncer, una enfermedad inflamatoria intestinal. Y otros son las cirugías o la instrumentación digestiva reciente. El hecho de que nosotros busquemos cicatrices a nivel abdominal, de que el paciente haya tenido una cirugía previa, nos hace pensar que posiblemente ese paciente esté obstruido, posiblemente tenga alguna adherencia, tenga alguna brida, algo por el estilo. Por eso siempre es importante preguntar, pero también el examen físico nos indicaría ello. Que sea un embarazo
Eso también lo clasifica como alta probabilidad de que sea quirúrgico, que haya intolerancia a la vía oral, que haya vómitos persistentes, que haya algún tipo de hemorragia digestiva, sea baja, sea alta, dependiendo de la clínica y de la ubicación a nivel si es superior o inferior al ángulo de Treitz. Recordemos la clasificación. Si se acompaña de síncope, ya eso quiere decir que hay algún compromiso hemodinámico, si es cardiogénico más que nada. Son pacientes que posiblemente estén ante algo quirúrgico. Dolor súbito y que tengan más de 6 horas de evolución. Es lo que nos hace categorizar que el abdomen sea quirúrgico. Por la exploración física, alteración en las constantes vitales, que haya una hipoperfusión, un shock, hipoxia, cianosis, una disminución del estado de conciencia. Y ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre si el paciente tiene algún tipo de síncope, si tiene algo que le haga perder esa alteración de la conciencia, ¿sí? La disminución o la simetría en los pulsos periféricos, que hayan hematomas, que hayan heridas, una herniación dolorosa, un cambio en la coloración de la piel, una masa pulsátil o signos de irritación peritoneal y contractura abdominal. Y a nivel de laboratorio, esto ya supongamos que tenemos al paciente en observación, lo estamos revalorando y tenemos algunos datos de laboratorio, tal como unos gases arteriales que nos reporten una acidosis metabólica, alguna insuficiencia renal, una anemia, una hiperglicemia o una hipoglucemia y una alteración en los tiempos de coagulación. Según la ubicación, realmente las causas podrían ser muchas. Es difícil encasillar al dolor abdominal por todas las estructuras que hay en esa zona. Pero acá tenemos una orientación según la ubicación de las causas más probables. Y a nivel del cuadrante superior derecho, es clásico que nosotros pensemos en una colecistitis, en una colangitis. Hay que mirar las tríadas características, la pentada, ¿sí? Todo ello. Alguna pancreatitis, una neumonía, un empiema, una pleuritis, etcétera, etcétera. A nivel de la zona del epigastrio, debemos pensar en que tal vez el paciente pueda tener una úlcera péptica, una gastritis. Ya vamos a estar viendo las características de cada una de esas patologías en las que podemos pensar. Un infarto agudo al miocardio puede dar dolor en esa zona, recordémoslo. Un dolor sería ya algo más atípico, una pericarditis, una rotura de aneurisma de aorta o una esofagitis. Y a nivel del cuadrante superior izquierdo, un infarto esplénico, una rotura esplénica, un absceso esplénico. Recordemos que ahí es donde está ubicado el vaso. Entonces debemos buscar causas que generen dolor por esa alteración en el vaso. Una gastritis, una úlcera péptica, una pancreatitis y un absceso subdiafragmático. A nivel del cuadrante inferior derecho, y ahí entrarían apendicitis, esa paciente si es femenina, salpingitis, una hernia inguinal, un embarazo ectópico. A nivel de la zona periumbilical, alguna apendicitis en etapa incipiente, una gastroenteritis, una obstrucción intestinal, nuevamente aparecen los aneurismas como causales. Y a nivel del cuadrante inferior izquierdo, una diverticulitis, una salpingitis, una hernia inguinal, un embarazo ectópico, una nefrolitiasis, un síndrome de colon irritable y una enfermedad pélvica inflamatoria. Y si el dolor es difuso, es decir, es un dolor no localizado, hay varias entidades que podrían generar eso. Una de las más frecuentes es una gastroenteritis. Si ya es algo más súbito, con mayor repercusión del estado general, una isquemia mesentérica, etc. Y existen dos desencadenantes del dolor a nivel del abdomen. El primero es la distensión o estiramiento de las vísceras, ¿sí? Y esto es principalmente por el mecanismo de la nocicepción visceral, lo que les explicaba en una anterior diapositiva. Y lo otro es una inflamación o una isquemia. Y en el 90% de los casos nosotros vamos a pensar en que podría ser una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, una obstrucción intestinal, un cólico renoureteral y un cólico biliar. La perforación de víscera hueca, la pancreatitis y la diverticulitis también entran en esa categoría.